Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de Daniel, capítulo 3, versículos 14 al 20, 91 al 92 y 95. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: Es cierto, Sidrach, Misach y Abdenago, que no respetáis a mis dioses, ni adoráis la estatua que he erigido. Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta y la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados al punto, al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sidrach, Misach y Abdenago contestaron: Majestad, a eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veremos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, furioso contra Sidrach, Misach y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrach, Misach y Abdenago y los echasen en el horno encendido. El rey los oyó cantar himnos. Extrañado, se levantó, y al verlos vivos, preguntó, estupefacto, a sus consejeros: ¿No eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: Así es, Majestad. Preguntó: Entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo: Bendito sea el Dios de Sidrach, Misach y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo. Palabra de Dios. Salmo tomado del Cántico de Daniel, capítulo 3, versículos 52 al 56. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: Os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostituta. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Dios me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que resistían
y me salvó del hombre cruel. Salmo 17. El tema de reflexión que nos propone hoy esta liturgia de la palabra es el tema de la verdad con mayúscula, que nos hace auténticamente libres. Verdad que ya podemos identificar sea en la primera lectura que en el Evangelio, no como un concepto filosófico que es contrario a la mentira, sino con una persona. Los tres jóvenes en el horno encendido sirven a Dios porque confían en Él que los salvará de la muerte, y aunque no los salvase, los servirían igual, porque su fe no está fundada en una ley escrita externamente sobre piedra, sino en una verdad, Dios, a quien tienen que servir y hacer reinar, aún soportando la pena de muerte y las llamas de ese horno encendido. Jesús en el Evangelio dice a aquellos que habían creído en Él, pero de los que todavía no estaba seguro de su adhesión a Él, que hay que mantenerse en su palabra, que aquí no es simplemente un concepto o un vocablo, sino una persona, el Hijo de Dios, la palabra encarnada, para ser su verdadero discípulo, es decir, su seguidor, que no significa simplemente ir con Él y aceptar de Él solo aquello que nos conviene, sino estar con su propuesta, asumir todo riesgo y desafío, ser constante y decidido, permanecer fiel y perseverante, no obstante las contradicciones y maquinaciones del mundo y cuanto se pueda sufrir y soportar por ser fiel a su persona. Entrar en la dinámica de los valores del reino de Dios propuestos por Él, que son amor, justicia, servicio, desinteresado, renuncia al propio yo, al egoísmo, a la injusticia, a la corrupción, a la prepotencia y arrogancia y vanagloria. Es simplemente dejar que Dios reine guiando nuestros pasos, haciendo su voluntad, que no es otra que salvar, liberar y hacer feliz al hombre, no según las realidades de este mundo, que inexorablemente hacen sufrir porque esclavizan y deshumanizan, sino hacer feliz al hombre según las realidades del cielo, que es la meta última y definitiva del hombre, porque son definitivas y únicas. Como vemos, la verdad está íntimamente unida a la vida y a la libertad. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué significa verdaderamente vivir? ¿Quién es aquel al que verdaderamente servimos? ¿En qué consiste la verdadera felicidad? Pero en realidad es una sola pregunta, porque Dios es aquel que da la vida, el único que con su palabra trae las cosas a la existencia, mientras los ídolos, todos aquellos que nos hemos fabricado como el poder, el placer, el tener, el querer una vida cómoda, cero compromisos, cero responsabilidades, cero obediencia, inversión de valores, ideologías, propuestas engañosas, mentiras disfrazadas de verdades, no traen más que muerte. Vivir sirviendo a los ídolos, o aún al propio yo, que es el peor de los ídolos, es en realidad, según San Pablo en Efesios 2:1, estar muerto. Mientras que, como vemos en Sidrach, Misach y Abdenago, o como enseña Jesús, y el morir por haber creído en el Dios de la vida no es morir, porque como explicará San Pablo en Romanos 6:4, el creyente ha sido sepultado con Cristo en el bautismo, y ya en él obra el Espíritu, que es fuente de vida eterna, y contra el cual la muerte no tiene ya ningún poder. Por eso Jesús dice que por los frutos de la vida se conocerá el verdadero discípulo, porque la verdad obra en él y sus obras son según Dios. Esta es una gran enseñanza para nosotros hoy, que vivimos inmersos en tantas mentiras disfrazadas de verdad y adornadas de bondad y libertad. Ser libre o ser esclavo del pecado. Este es el dilema que ayer como hoy todo hombre debe enfrentar. Ser libre significa pertenecer completamente a Dios, hacer su voluntad, porque Él desea nuestra salvación. Ser libre haciendo el bien y escuchando su voz en su Hijo Jesucristo es agradar a Dios. Por el contrario, ser esclavo significa seguir el propio yo, sus propias ideas, su propio camino, creer ser dueño de sí mismo y autosuficiente. Aprendamos a perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios que hoy se nos revela en Cristo.
Perseverar significa persistir siempre, ser obstinado positivamente en la búsqueda de la verdad y la felicidad según la propuesta evangélica. Perseverar significa creer incluso yendo contra la lógica del mundo y las convicciones de quienes se apartan de la palabra de Dios. Esto significa tener la valentía, como los jóvenes de la primera lectura y de tantas personas a lo largo de la historia, de confiar en Jesús, en la palabra de Dios, de permanecer siempre en la voluntad del Padre. Abraham ha demostrado tener plena confianza en Dios, como enseña Jesús. La patria hacia la que no ha dejado de caminar toda su vida es Dios. El tiempo de Cuaresma tiene este objetivo. Con la escucha de la palabra de Dios y con acciones dictadas por una fe y adhesión profunda a la persona de Cristo, obtener la verdadera liberación obrada en nosotros por Jesucristo. Seremos hijos de Abraham, no en un sentido carnal, sino espiritual, en cuanto estemos llamados a obrar como Él siempre en la fe, en la esperanza y en la confianza de llegar a esa tierra hacia la que nos conduce el mismo Dios a través de su Hijo Jesucristo, verdad de Dios y vida de Dios. No busquemos pues otra verdad que nos haga verdaderamente libres, sino encontrémosla solo en Jesucristo, palabra eterna del Padre. Él nos ha liberado verdaderamente con el don inconmensurable de su palabra y de su Pascua. ¿Seremos capaces de caminar hacia la ciudad construida por Dios? Que la Santísima Virgen María, quien escuchó en su corazón la verdad de Dios y obró en su vida según esa verdad, nos ayude a seguir caminando como peregrinos fieles y seguros hacia la patria definitiva que solo se puede encontrar en la casa del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración por las intenciones del Sínodo, por una Iglesia en comunión, participación y misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.